Se entiende por hipotiroidismo a la afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Esta deficiencia en la hormona tiroidea puede afectar la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y todos los aspectos del metabolismo. Entonces, la función de la tiroides es la de producir y liberar las hormonas tiroideas, T4 o tiroxina y T3 y tironina, que están involucradas en el crecimiento, en el mantenimiento de la mayor parte de las funciones corporales y en la regulación del metabolismo. Por esto, para determinar la fisiopatología es necesario tomar dos caminos, el hipotiroidismo primario congénito e hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo primario congénito es la falla en la glándula hipófisis, que se da al encontrarse la T3 y la T4 disminuidas, por lo que se produce que la TSH aumente para compensar que estas estén a bajo nivel y por ende el metabolismo celular también esté disminuido. En cambio, en el hipotiroidismo secundario es causado por un trastorno en el hipotálamo o la hipófisis. Entonces, al verse afectado el eje hipotálamo, significa que el hipotálamo no está sintetizando TRH o la adenohipófisis no está sintetizando la TSH. La TSH disminuye, la T3 y la T4 también disminuyen porque no hay un estímulo adecuado y por ende disminuye el metabolismo celular. Entonces, para llevar a cabo el proceso de síntesis de la hormona tiroidea, se realiza primero la captación del ion yoduro. Se realiza a través de un SIM portador de yoduro de sodio, cotransportando un ion yodo a través de dos iones de sodio, entrando así a la célula folicular tiroidea. Este proceso es estimulado por la TSH y es producida en la adenohipófisis, actuando también como ligando. Luego de esto, ocurre un transporte de yodo alcaloide, o sea, todo el yodo que ingresó previamente a la célula folicular tiene que ingresar al coloide, pues para ello se emplea una proteína de transporte llamada pendrina. Mediante el uso de un antiporte ingresa el yodo y sale el cloro. Luego se produce un proceso de síntesis de la tiroglobulina. Esta es una proteína que se produce en el retículo endoplasmático y se ensambla en el aparato de Golgi, al mismo tiempo que se transporta el yodo al coloide. Esta tiene que ingresar al espacio coloide y lo hace por medio de exocitosis. Luego ocurre la oxidación del yoduro para unirse a la tiroxina de la tiroglobulina. Para que el yodo se una con la tiroxina debe oxidarse y lo hace por medio de una enzima llamada peroxidasa H2O2, pasando de yodo a yodo molecular. Luego la yodación de la tiroxina sucede cuando se une el yodo molecular a la tiroxina formando así T1 y T2. Luego necesita acoplarse, por eso el acoplamiento de la yodotiroxina en la que se va a acoplar T1 y T2 para formar T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. Luego de esto hay un almacenamiento de las hormonas unidas a la tiroglobulina en el espacio coloide, en donde las hormonas son almacenadas en el espacio coloide y son expulsadas cuando el organismo las requiera. Son expulsadas en una vesícula por pinocitosis hacia la célula folicular. Entonces empieza el proceso de degradación de la tiroglobulina, en donde en la célula folicular la vesícula es degradada por las enzimas lisosomáticas proteasas, separando la tiroglobulina de T1, T2, T3 y T4. Luego ocurre la desyodación de T1 y T2, en donde las moléculas T1 y T2 pues se les quita el yodo para usarlas en un proceso de reciclaje a través de una enzima llamada desyodasa y vuelve a ser utilizada en el segundo paso. Por último, ocurre la secreción. Entonces, las hormonas T3 y T4, por ser liposolubles, atraviesan la membrana de la célula folicular fácilmente y se dirigen hacia la sangre, y son transportadas por proteínas plasmáticas de transporte, siendo la más importante la globulina fijadora de tiroxina. Entonces encontramos diferentes tipos de receptores. Está el TRα1, que es expresado en diversos tejidos como el cerebro, músculo, hueso y el tejido adiposo. El TRα2, que también es expresado en los diversos tejidos, pero es incapaz de unir la hormona. El TRβ1, que es expresado de forma predominante en el cerebro, cerebelo, hígado y riñón. Y el TRβ2, que tiene expresión limitada en el hipotálamo, en la adenohipófisis y en la glándula pituitaria.
Estos los codifican diferentes cromosomas. Por ejemplo, el TERE alfa 1 lo codifica el cromosoma 17 y el TERE beta 1 lo codifica el cromosoma 3. Bueno, entonces las hormonas llegan a la membrana y la atraviesan por difusión simple y llegan al citoplasma. En el citoplasma se desplazan a través del complejo de poro nuclear e ingresan al núcleo. Dentro del núcleo son reconocidos por el receptor TERE alfa 1, TERE alfa 2, TERE beta 1, que fueron mencionados anteriormente, dependiendo en el tipo de célula que se encuentre. Este receptor cuenta con un copresor que impide el acceso al aparato de transcripción y se dé la transcripción génica. Los correpresores activan la enzima llamada histona desacetilasa, la cual mantiene compacta la cromatina para que no tenga lugar la transcripción génica. Entonces, el receptor de la hormona tiroidea se encuentra en el núcleo inactivo junto con el receptor X de ácido retinoide en la región de ADN, llamado HRE, formando un heterodímero. Entonces, cuando la hormona se une al receptor, desplaza al correpresor y gana afinidad por el coactivador, que se une al receptor de hormona tiroidea y activa una enzima llamada histona acetilasa, que va a descomprimir la cromatina. Esto estimulando el proceso de transcripción. Entonces, así teniendo acceso al HRE, se produce la transcripción de genes y obtenemos la cadena de ARN mensajero, que sale por el poro nuclear y estimula al ribosoma para que produzca la proteína que será utilizada para diferentes fines según el tipo de célula estimulada. La mayoría de las patologías se debe a la mutación de los receptores de la hormona tiroidea, principalmente por los receptores beta 1 y beta 2. Entonces, la representación clínica de la resistencia de la hormona tiroidea por las alteraciones génicas de estos receptores son las alteraciones de oído y visión en su desarrollo, afecciones del corazón produciendo taquicardia y alteraciones en el desarrollo del cerebro, cerebelo y corteza cerebral. Muchas gracias.